República Bolivariana de Venezuela. Bienvenida comunidad universitaria y del Magisterio venezolano. Al módulo 1. Educación física para la vida. Temática. Enfoques y principios teóricos de la educación física. Presentada por Doctora Gladys Guerrero. Equipo de investigación en el área de educación física, PNFD UNEM. Educación física. Un campo problemático y sus desafíos. Ahora bien, debemos visualizar una educación física transformadora. No obstante, los métodos tradicionales de enseñanza utilizados por los docentes de educación física se centran en el aprendizaje de fundamentos técnicos deportivos, utilizando actividades estereotipadas, rígidas y con tendencia marcada hacia el autoritarismo en clase. Esto va en detrimento de la adquisición natural que permitan el aprendizaje de destrezas complejas posteriores, ajustadas a las posibilidades y potencialidades de cada estudiante y no de sus limitaciones. Cabe señalar que la focalización en el deporte como evento puede explicar el hecho de que en Venezuela tenemos más de 6 millones de estudiantes con acceso a la educación, pero según estimaciones del Ministerio del Poder Popular para la Educación, solo 2.170.043 estudiantes participan en los juegos escolares en el nivel municipal y 13.300 en el nivel nacional. En ambos casos, los docentes de educación física se ausentan de las escuelas para atender los compromisos deportivos de los seleccionados y se deja sin atender al grueso de la población educativa en las escuelas y los liceos del país. Conviene explorar entonces las aristas de la actividad física y del deporte como espectáculo, como punta de lanza del capitalismo explotador de la condición humana, con sus basamentos políticos, económicos y como fenómeno social que antepone las ganancias comerciales por encima de la dignidad humana. En muchos casos se da este fenómeno. Todo ello frente a la paz, la solidaridad, el respeto, la fraternidad. Se impone la competición, el lucro y el ganar a toda costa. De este modo, la y el docente informado puede asumir de manera crítica el deporte con su intencionalidad pedagógica, sin desconocer los antivalores que pueden surgir a la sombra de su práctica deshumanizante. Otro aspecto por analizar lo constituye el pensamiento lúdico, que debe impregnar cada acto pedagógico como acto de amor, pero que en el caso de la educación física alcanza una expresión fundamental, ya que la recreación es uno de los medios naturales de la formación en esta área. En virtud de ello, la alegría, la motivación y el carisma propios de la educación física deberían verse refrendados en cada situación escolar y fuera de este ámbito. No puede convertirse para ningún estudiante la clase de educación física en una tortura o fuente de incomodidad o sufrimiento cuando le corresponde realizar actividad física. Existen también otros ámbitos de mucho interés, dentro de los cuales cabe mencionar las adaptaciones curriculares para la atención de personas con diversidad funcional o discapacidades de diferente índole, así como la visión de género dentro de la actividad física durante la clase. Desde el punto de vista pedagógico, debemos tener claridad en que la actividad física continúa siendo vista bajo un modelo conductista directivo que ha caracterizado la clase de educación física en las escuelas venezolanas. Con ello se pierde el color y la alegría que puede representar para cualquier estudiante sentirse pleno y libre al moverse, al expresarse y reflejar su corporeidad. En este sentido, planteamos la creación de espacios para pensar y actuar una educación física en los términos del cuerpo que siente y es sentido a la vez, como en la paradoja de Merleau-Ponty, quien en su teoría establece que el cuerpo no es solo un objeto que percibimos, sino también el medio a través del cual experimentamos el mundo y nos experimentamos a nosotros mismos. Esta experiencia corpórea crea una paradoja. Somos a la vez sujetos que perciben y objetos percibidos, estando inmersos en el mundo que percibimos.
paradoja que nos llama a la reflexión por cuanto nos movemos, nos mantenemos en esa dinámica social de percibir, de estar inmersos en el mundo que percibimos y cómo nos perciben. En este sentido, la formación integral de las y los estudiantes se orienta hacia su participación protagónica en la planificación, desarrollo y valoración de sus experiencias educativas, que estén conscientes del qué y para qué aprenden en el área de educación física. En virtud de ello, es indispensable fortalecer las cualidades comunicativas de las y los docentes, sus habilidades de planificación y enseñanza, su liderazgo y su condición de investigador evaluador bajo una concepción humanista de respeto a las diferencias individuales, pero dado a la construcción del colectivo transformador de las prácticas sociales para una vida plena, activa y saludable. Ahora me voy a referir al tema relacionado con la práctica docente y la investigación-acción transformadora. Vamos a explorar cómo la práctica docente se entrelaza con la investigación-acción transformadora para la formación de nuestros estudiantes. En el marco de la transformación pedagógica es necesario una práctica incluyente, participativa en todas las dimensiones de la escuela, comprometiéndose con los proyectos de aprendizaje y aportando los saberes propios de la educación física en igualdad de condiciones con el resto de las áreas, con sus saberes y referentes teórico-prácticos específicos, los cuales, al interpelarse con otros saberes, no solo enriquece la práctica pedagógica propia, sino que abre nuevos caminos de aprendizaje y de formación tanto para los docentes como para los estudiantes. La educación física, como área de formación, entonces, abarca una amplia gama de oportunidades para vivir el cuerpo y proyectar la corporeidad, que reivindica las expresiones vivir bien, vivir a plenitud y vivir viviendo. Es por ello que las posibilidades de abordar temas relacionados con la educación física para la vida, para el hoy y el futuro, se imagina un horizonte interminable donde cada participante puede aportar las problemáticas y matices necesarios para dar respuesta mediante la investigación-acción a las situaciones que generan cada contexto socioeducativo, donde no se excluyen referentes para la gestión de riesgos, liderazgos comunitarios, seguridad y prevención en diferentes situaciones sociocomunitarias o medioambientales. Todo ello forjado a la luz de los preceptos constitucionales y las orientaciones de la Ley del Plan de la Patria, entre otros sustentos legales nacionales e internacionales. Vista la formación de la práctica docente fundamentada en la investigación-acción, debemos resaltar que ella se fundamenta en tres ejes: la integración teórico-práctica, el enfoque sociocrítico y el rol del profesional del área de educación física. En cuanto a la pedagogía y formación sociocrítica, la reivindicación de un pensamiento sociocrítico en la región nuestra americana es un mandato histórico que debemos asumir sin evasión, más aún cuando pensamos la formación del nuevo maestro y la nueva maestra en la República Bolivariana de Venezuela, lo cual nos convoca a su vez a reflexionar sobre la necesidad de una nueva educación, de un nuevo hombre, de una nueva mujer, del nuevo republicano y la nueva republicana, con un sentido crítico y liberador para una transformación educativa que concrete la ruptura de los paradigmas tradicionales educativos impuestos y expuestos a la ciudadanía desde el ejercicio autoritario del poder, del control y la dominación. Es así como la pedagogía crítica liberadora, la filosofía de la liberación y la práctica transformadora emergente como posibilidades estremecedoras del escenario cultural y parte fundamental para el desarrollo integral de cada persona como miembro activo, protagónico y transformador de una comunidad. En ese sentido, cabe resaltar la existencia en América Latina de un pensamiento pedagógico crítico y liberador, que jamás ha sido silenciado y que fortalece su voz desde el enfoque geohistórico, multicéntrico y pluricultural. La propuesta de este eje curricular se cimenta sobre dicho pensamiento pedagógico insurgente y liberador originario, que fue transformándose desde el territorio latinoamericano actual, que pulsa de vida, energía
y esperanza que genera condiciones especiales para la formación ciudadana con la participación de una ciencia y una tecnología que propicie verdaderos espacios y posibilidades para el desarrollo autónomo desde la democratización y, por supuesto, se trata de procesos formativos concretos en una relación pedagógica de un colectivo con sentido de pertenencia, participación, protagónico, con compromiso social, valores culturales e identidad nacional propios, con respeto a la diversidad cultural y para la emancipación en la construcción de un mundo mejor. Ese es el gran compromiso de esta transformación de ese docente que necesita la República Bolivariana de Venezuela, porque la internalización de todos esos planteamientos va a permitir que él se transforme y a su vez transforme o contribuya a la transformación de quienes están bajo su responsabilidad pedagógica. A partir de las vivencias, el docente puede compartir saberes y realizar estudios independientes. Las y los participantes tendrán la posibilidad de construir nuevas relaciones, nuevas posibilidades de aprendizaje y enseñanza desde la pedagogía crítica liberadora, y en vista de que sus características principal pasa precisamente por la capacidad evolutiva de la transformación e innovación, entendemos que no hay forma única, no hay receta ni fórmula para la construcción en un nuevo sistema educativo, pensado en los diferentes contextos para la consolidación y el logro del vivir bien como premisa política del Estado venezolano. Bajo esas premisas se sustenta el eje de pedagogía y formación sociocrítica de la formación pedagógica de las y los docentes venezolanos. El siguiente eje, que es la práctica docente e investigación-acción transformadora, es vista la práctica docente con un eje de carácter práctico-teórico, mediante el cual se ofrece a las y a los participantes un conjunto de situaciones formativas directamente en un contexto socioeducativo específico, en correspondencia con los demás ejes de formación que conforman el programa de profesionalización del área de educación física. La visión integradora de la práctica docente se complementa con el enfoque sociocrítico de la pedagogía, lo cual explica la aplicación de la investigación-acción participativa y transformadora, que lo hemos venido tratando desde el inicio de esta presentación, como forma de acercamiento a la realidad educativa y su contexto sociohistórico. En este sentido, el profesional del área de educación física incorpora en su accionar docente los procesos de observación, planificación, ejecución y evaluación de experiencias que involucren situaciones reales en los diferentes ejes de formación, pero especialmente el de educación física como forma de consolidar una práctica docente crítica y liberadora, orientada a la transformación de la realidad educativa venezolana para dar respuesta a situaciones problematizadas en el contexto y que incida positivamente en el proceso de enseñanza, aprendizaje de la educación básica, del nivel media general y media técnica venezolana. Entre los aspectos formativos fundamentales del proceso de la práctica docente se encuentra el intercambio de saberes, experiencias y conocimientos, desde el plantel educativo como centro dinamizador del currículo. Para ello se orientan procesos enfocados en el pleno ejercicio de la investigación, que desarrolle el potencial creativo, permita brindar experiencias innovadoras y adecuar las estrategias y recursos, así como la organización de la interacción social diaria, partiendo de la diversidad de intereses y necesidades de las y los estudiantes. Con el desarrollo de los núcleos temáticos de cada unidad curricular, se pretende que el participante organice la acción educativa tomando en consideración concepciones epistemológicas, axiológicas, filosóficas y pedagógicas actuales que se encuentren en permanente cambio. Por tanto, se deben adecuar las estrategias y los recursos partiendo de la diversidad de intereses y necesidades de los estudiantes. Al mismo tiempo, se orienta a potenciar en el participante el reconocimiento de la autoformación y su formación integral, permanente, continua e interactiva como base primordial para la construcción social y colectiva del conocimiento, para la valoración ética y social, para la participación activa, pedagógica y transformadora en el proceso educativo. Es así como la orientación de la práctica docente desde la concepción del IAP se incorpora naturalmente a nuestra práctica educativa, en la unión indisoluble de docencia e investigación, y respaldada por otros autores como Freire, quien asegura que la educación y la investigación son momentos de un mismo proceso.
si se contempla desde una concepción problematizadora de la educación. Por tanto, concebimos la investigación aunada a la práctica educativa, agregándole a esta un valioso instrumento de reflexión y acción que permita al docente investigador mejorar su intervención educativa para la transformación del contexto. La práctica docente, entonces, del IAP aborda el contexto socioeducativo a través de la acción, reflexión, acción, como actividad sistemática, coherente, progresiva, retrospectiva y acumulativa de habilidades y destrezas pedagógicas dirigidas a lograr un profesional de la docencia capaz de identificar con su rol profesional, con cualidades como orientador, líder socioeducativo, poseedor de habilidades técnico-metodológicas para la práctica físico-deportiva, con actitud crítica y reflexiva para la confrontación y contrastación permanente con las prácticas escolares cotidianas, con un enfoque integral del proceso pedagógico. La formación integral de las y los participantes en este programa docente está concebida para que las y los participantes pongan en práctica un alto dominio en la técnica y herramientas pedagógicas y didácticas con base humanística para lograr un acertado desempeño en su función docente. Por lo tanto, el eje de formación práctica docente e investigación-acción participativa y transformadora se orienta y se consolida en su accionar diario para promover el desarrollo sociocognitivo integral de las y los estudiantes, articulado con el aprender a ser, a conocer, a hacer y a convivir, superando la fragmentación, la atomización del saber, vinculando este accionar en una concepción holística que trasciende la vivencia de la corporeidad en la práctica sistemática de la actividad física para la vida lugarizada. Con respecto a los pilares formativos de la práctica docente, resalta lo relacionado al intercambio de saberes, la orientación hacia la investigación, las consideraciones curriculares, la autoformación y formación social, a los cuales me voy a referir a continuación. Entre los aspectos formativos fundamentales del proceso de la práctica docente se encuentra el intercambio de saberes, de experiencias y conocimientos que nacen y se comparten en la institución educativa, que se convierte en el centro dinamizador del currículo. Para ello se orientan procesos enfocados en el pleno ejercicio de la investigación, que desarrolle el potencial creativo, permita brindar experiencias innovadoras orientadas a adecuar las estrategias y recursos, así como la organización de la interacción social diaria, partiendo de la diversidad de intereses y necesidades de las y los estudiantes. Con el desarrollo de los núcleos temáticos de cada unidad curricular, se pretende que el participante organice la acción educativa tomando en consideración concepciones epistemológicas, axiológicas, filosóficas y pedagógicas actuales que se encuentran en permanente transformación. Por tanto, se deben adecuar las estrategias y los recursos partiendo de la diversidad de intereses y necesidades de los estudiantes. Al mismo tiempo, se orienta a potenciar en el participante el reconocimiento de la autoformación y su formación integral, permanente, continua e interactiva, como base primordial para la construcción social y colectiva del conocimiento, para la valoración ética y social, para la participación activa, protagónica y transformadora en el proceso educativo venezolano. Uno de los aspectos que resalta es la orientación de la práctica docente desde las concepciones del IAPT. Se incorpora naturalmente a nuestra práctica educativa en la unión indisoluble de docencia e investigación, como bien lo plantea Becerra y Moya, y lo respaldan otros autores como Paulo Freire, quienes aseguran que la educación y la investigación son momentos de un mismo proceso si se contempla desde una concepción problematizadora de la educación. Por lo tanto, concebimos la investigación aunado a la práctica educativa, agregándole a esta un valioso instrumento de reflexión-acción que permitirá al docente investigador mejorar su intervención educativa para la transformación del contexto. La práctica docente desde el IAPT aborda el contexto socioeducativo, eso es fundamental, a través de la acción, reflexión y acción, como actividad sistemática, coherente, progresiva, retrospectiva y acumulativa de habilidades y destrezas pedagógicas dirigidas a lograr un profesional de la docencia capaz de identificarse con su rol profesional, con cualidades como orientador, líder socioeducativo, poseedor de habilidades técnico-metodológicas para desarrollar la clase de educación física, con actitud crítica y reflexiva
para la confrontación y contraste permanente con las prácticas educativas cotidianas con un enfoque integral del proceso pedagógico. Es así como la formación integral de las y los participantes en este programa docente está concebida para que pongan en práctica un alto dominio en las técnicas y herramientas pedagógicas y didácticas con base humanística para lograr un acertado desempeño en su función docente. Por lo tanto, el eje de formación, prácticas docentes e investigación-acción participativa y transformadora se orienta y se concibe en su accionar diario para promover el desarrollo sociocognitivo integral de las y los estudiantes, articulado con el quehacer, el aprender a ser, el conocer y el convivir, superando la fragmentación, la atomización del saber, vinculando este accionar en una concepción holística que trasciende la vivencia de la corporeidad en la práctica sistemática de la actividad física para la vida, específicamente durante las clases de educación física para alcanzar esa formación integral vista desde la práctica de la actividad física, el deporte educativo y la recreación como medios fundamentales del área de educación física. Con respecto a los escenarios a abordar en la práctica pedagógica, el gráfico ilustra un modelo de acción docente holística e incluyente para el profesor de educación física en la República Bolivariana de Venezuela. No se limita al espacio o instalación donde desarrolla sus clases, sino que abarca la interconexión de varios entornos que influyen en la formación integral de las y los estudiantes. Pasa por permitir su participación protagónica en la planificación, desarrollo y valoración de sus experiencias educativas, conscientes del qué y para qué aprenden en el área de educación física. Como puede verse en el gráfico, se centra en 4 escenarios principales que interactúan entre sí y se complementan. A saber, la familia es el primer contexto de socialización. El docente debe entender la dinámica familiar y el rol que juega en la formación de hábitos, valores y la participación en actividades físicas sistemáticas en su entorno. La educación. Este es el escenario institucional, representado por los actores sociales que se relacionan e interactúan diariamente cumpliendo funciones específicas para alcanzar el fin último de contribuir con el desarrollo de las potencialidades de las y los estudiantes durante su proceso de desarrollo integral y el contexto socioeducativo en el que interactúan diariamente en el liceo o escuela. También están las instalaciones o espacios donde se desarrollan las clases. Aquí se formalizan los procesos de enseñanza y aprendizaje, donde el docente de educación física promueve e incide a través de su práctica pedagógica en la formación integral en todas las dimensiones del ser, mediante estrategias didácticas orientadas al desarrollo de las cualidades físicas de sus estudiantes, para que estos logren alcanzar el equilibrio motriz, funcional, moral y volitivo e incidir en el fomento de hábitos de vida saludables. La comunidad es el entorno social inmediato donde viven las y los estudiantes, que incluye vecinos, espacios públicos y organizaciones comunales. La práctica pedagógica debe trascender los muros de las instituciones educativas para fomentar la participación en actividades físicas comunitarias en sus múltiples expresiones, que promuevan la transformación social lugarizada, articulada con la experiencia y saberes propios de la educación física a través de sus medios, el deporte educativo, la recreación y la actividad física para una vida saludable. La cultura abarca las costumbres, tradiciones, valores y apreciaciones que definen a un grupo social. El docente debe incorporar elementos culturales en sus clases como bailes típicos, danzas, juegos tradicionales, juegos populares, para que la educación física sea relevante y significativa para el estudiante. Es fundamental en este proceso que el docente de educación física fortalezca sus cualidades comunicativas, sus habilidades de planificación y enseñanza, su liderazgo y su condición de investigador evaluador, bajo una concepción humanista, de respeto a las diferencias individuales, pero dado a la construcción del colectivo transformador de las prácticas sociales para una vida plena, activa y saludable. Dicho proceso debe fundamentarse en las características geohistóricas y socioculturales del lugar donde se desenvuelve,
Esto le permitirá orientar procesos donde las y los participantes en el desarrollo de proyectos que respondan a las necesidades comunales, lo que les permitirá ser protagonistas de la transformación de su propia realidad, pudiendo evidenciar el progreso en su entorno comunal desde lo aprendido en la clase de educación física. La imagen muestra cómo estos 4 escenarios no son entidades separadas, sino que se superponen, lo que indica una interdependencia fundamental. La práctica docente debe reconocer esta conexión. Por ejemplo, la interacción entre la educación física y la familia resalta la importancia de la comunicación y colaboración entre el docente y los padres o representantes. La intersección entre la educación y la comunidad marca la necesidad de vincular la escuela con el entorno local. El gráfico también representa elementos externos que son el objetivo final de la práctica docente. Autonomía y libertad y calidad de vida se alcanzan a través de la diversidad de necesidades y la transformación social. El docente no solo se limita a desarrollar contenidos en clase, sino que ayuda a que el estudiante adquiera las habilidades que le permitan tomar decisiones saludables y ser protagonista de las transformaciones en su entorno, mejorando así su calidad de vida. Vivir bien, este es el objetivo final, descrito como un constructo sociocultural que implica actitudes, valores y apreciaciones. La labor del docente de educación física es fundamental para cultivar estas cualidades a través de la actividad física. El vivir bien no se limita al bienestar físico, sino que incluye el bienestar social, emocional y cultural, base fundamental de la filosofía del sistema educativo venezolano. En síntesis, el gráfico promueve una visión de la educación física que va más allá del desarrollo motor, integrando a la familia, la escuela y la comunidad para lograr una formación integral que prepare al estudiante para una vida autónoma, saludable y socialmente comprometida. El gráfico presenta un modelo conceptual sobre la interrelación entre las potencialidades y los procesos didácticos en la educación física venezolana en el contexto de la transformación curricular. El modelo se estructura en torno a 3 grandes esferas interconectadas: intencionalidades, epistémicas y curriculares. En cuanto a las potencialidades que desarrollar, a la izquierda del gráfico pueden observar que se listan las potencialidades que se busca fomentar en los estudiantes. Estas son las capacidades y habilidades profundas que el currículo de educación física aspira a desarrollar. En lo cognitivo se enfoca en valorar los procesos que llevan a la conceptualización, la construcción teórica y la investigación. Busca que el estudiante no solo ejecute, sino que también entienda el porqué de las actividades físicas, promoviendo el pensamiento crítico y la curiosidad. En cuanto a la interacción, promueve la convivencia, el compartir, la participación y la construcción en colectivo. La educación física es vista como un espacio para el desarrollo de habilidades sociales, el trabajo en equipo y la colaboración. Respecto a la reflexión, busca propiciar procesos que promuevan una postura crítica, innovadora y liberadora y transformadora. El estudiante debe ser capaz de reflexionar sobre su propia práctica, sus hábitos y su entorno para convertirse en un agente de transformación. En cuanto a los procesos didácticos, a la derecha pueden observar que se presentan los procesos didácticos, que son las acciones y estrategias que el docente debe implementar para desarrollar las potencialidades mencionadas. Desde lo creativo, se pretende generar procesos que estimulen la creatividad hacia una actitud resolutiva y propositiva. Esto implica diseñar actividades que desafíen al estudiante a encontrar soluciones originales a los problemas que se le presentan de acuerdo a las características del área de la educación física. En cuanto a la acción motriz, promueve el despliegue corporal, favoreciendo el desarrollo de habilidades, capacidades y cualidades físicas. El objetivo es que la actividad física se convierta en un hábito para la vida, más allá del ámbito escolar. Y en cuanto a la vinculación, impulsa acciones que trascienden el aula para lograr la participación e integración comunitaria. Conecta la escuela con el entorno social, usando la educación física como herramienta para la transformación social y la colaboración comunitaria.
En el centro del gráfico se encuentran las tres esferas que articulan el modelo. Comenzaríamos con las intencionalidades, son el para qué de la educación física, representan los objetivos y propósitos de la enseñanza, se conectan directamente con las potencialidades a desarrollar. Las epistémicas se refiere a la base del conocimiento y a la naturaleza del saber, representa el saber y el saber hacer de la disciplina, el componente teórico y conceptual, se conecta con las potencialidades de interacción y reflexión. En cuanto a lo curricular, se relaciona con la organización y el diseño del plan de estudio, son el cómo se estructura la enseñanza, se conectan con los procesos didácticos de acción motriz y su vinculación. Finalmente, el gráfico ilustra que la educación física en la República Bolivariana de Venezuela no es solo la enseñanza de deportes, sino un proceso integral y transformador. Las intencionalidades del currículum se basan en un sólido fundamento epistémico y se organizan a través de un diseño curricular. Para el logro, el docente debe activar procesos didácticos específicos que desarrollen las potencialidades del estudiante, como el pensamiento, la interacción social, la creatividad y la acción motriz, trascendiendo el espacio escolar para vincularse con la comunidad. Ahora abordaremos el accionar docente transformador. En el gráfico se presenta un modelo conceptual de la práctica pedagógica en la educación física, centrado en cómo su práctica pedagógica va más allá de la simple transmisión de conocimiento. Se sustenta en un enfoque holístico y sistémico que busca contribuir con la formación de las y los estudiantes de manera integral para la vida. El modelo se estructura en 4 pares de conceptos que ilustran el cambio de un enfoque tradicional a uno transformador. En primer lugar, hablaremos de la división a la integración de saberes. El docente tradicional aísla las asignaturas y los contenidos. La transformación implica la integración y contextualización de saberes, conectando lo que se aprende en la clase con la vida real del estudiante, haciendo el conocimiento más relevante y significativo. De la didáctica de contenido a los procesos. En lugar de centrarse solo en la memorización de información, el enfoque transformador se orienta hacia la didáctica de procesos. Esto significa enseñar a los estudiantes a pensar, investigar, reflexionar y resolver problemas, en lugar de solo recordar datos. Del aprendizaje por competencias a las potencialidades. El modelo va más allá de un simple enfoque por competencia, para centrarse en el aprendizaje como potencialidades. Esto implica reconocer y desarrollar las capacidades innatas del estudiante, como la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad de interactuar, que son esenciales para su desarrollo personal y social. De las estrategias de enseñanza a las estrategias de aprendizaje. El docente transformador no se limita a usar estrategias para enseñar, sino que fomenta que los estudiantes desarrollen sus propias estrategias de aprendizaje. Esto empodera al estudiante, haciéndolo un protagonista activo de su propio proceso de formación. En la parte inferior del gráfico se muestra la finalidad de este enfoque al integrar los saberes, centrarse en los procesos y desarrollar las potencialidades de las y los estudiantes, donde se generen hábitos transferibles. Estos hábitos no se limitan a la disciplina de educación física, sino que se aplican en la vida cotidiana de las y los estudiantes. Simultáneamente, este accionar transformador busca impulsar la cultura física, lo que lleva a la inclusión y participación comunitaria. La idea es que la educación física no termine en las clases, sino que el estudiante aplique lo aprendido para beneficiar su comunidad, fomentando un estilo de vida activo y saludable a nivel colectivo. Finalmente, el gráfico representa un llamado a los docentes de educación física a transformar su práctica centrada en el contenido y la instrucción hacia una que priorice la integración, los procesos, las potencialidades y la participación social, preparando a los estudiantes para ser ciudadanos activos y saludables en su territorio, capaces de internalizar y valorar su entorno, asociado a los principios constitucionales que invitan a defender la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Es importante destacar, como se observa en el gráfico desde la clase de educación física, cómo esta área del currículum va más allá de la actividad física. Muestra un modelo de aprendizaje integral
que utiliza la clase de educación física como un medio para desarrollar una amplia gama de habilidades y procesos cognitivos centrados en la interrelación de diferentes tipos de aprendizaje que culminan en un aprendizaje significativo. A la derecha, el gráfico detalla una serie de procesos de aprendizaje que se activan durante la clase, cada uno asociado a una acción didáctica. Observar lo que se rodea. Implica aprender a observar y a describir. La clase de educación física fomenta la observación del entorno, ya sean los movimientos de otros, el espacio de juego o las reglas, las dinámicas socioeducativas y socioculturales. Esto conduce al desarrollo de habilidades necesarias para la investigación-acción. Buscar las características e identificar. Implica aprender a clasificar. Los estudiantes aprenden a identificar atributos comunes o diferencias entre acciones motoras, objetos o situaciones, lo que les ayuda a categorizar y organizar la información durante su aprendizaje. Plantear semejanzas y diferencias. Aprender a valorar. A través de la comparación, los estudiantes desarrollan un juicio crítico que les permite valorar en diferentes enfoques o resultados. Por ejemplo, diferentes técnicas para lanzar una pelota, aprender la coreografía de una danza, cumplir roles en una dramatización, valorar el ambiente natural durante las actividades al aire libre en contacto con la naturaleza. Las implicaciones en la práctica la podemos observar en el centro del gráfico, que muestra el proceso de aprendizaje en sí mismo, que se ramifica en múltiples direcciones. Aprender a preguntar, la curiosidad es clave. Las y los estudiantes se cuestionan el porqué de las cosas, impulsando su propio aprendizaje. Aprender a conocer, esto es el resultado de la observación y la descripción. Los estudiantes constituyen conocimiento sobre su propio cuerpo y su entorno sociocultural. Aprender a vivir y a convivir. La interacción social es fundamental. La clase de educación física es un espacio para practicar la empatía, el respeto y la colaboración mutua. Predicar con el ejemplo en su accionar como ciudadanas y ciudadanos que se preocupan por el desarrollo de su comunidad. Aprender a hacer es la aplicación práctica de lo aprendido, que va más allá del desarrollo físico, la adquisición de habilidades técnicas, la participación en actividades recreativas o el deporte educativo. Se refiere a la capacidad de una persona para poner en práctica sus conocimientos y habilidades, trascendiendo a través de su actuación de manera efectiva en su entorno. Aprender a ejemplificar es la capacidad de mostrar o demostrar un concepto o una habilidad a través de una acción, siendo un referente en su comunidad en relación a la práctica sistemática de la actividad física para la salud y la práctica de hábitos de vida saludable. Finalmente, a la izquierda se muestran las acciones que evidencian un aprendizaje profundo y significativo. Estos son las evidencias del proceso. Plantear suposiciones. Los estudiantes pueden predecir resultados o proponer soluciones a problemas motores, de convivencia y de hábitos relacionados con la actividad física para la salud. Definir argumentos propios, de acuerdo con su experiencia durante su proceso formativo. Pueden justificar sus decisiones y acciones, lo que demuestra el desarrollo del pensamiento crítico. Escribir o dibujar mientras se aprende. Esto indica que el aprendizaje no es solo físico, sino que también puede ser documentado y analizado, evidenciando un proceso de reflexión, además de interrelacionar con otras áreas para integrar los saberes necesarios en su formación integral. Podríamos sintetizar diciendo que la clase de educación física es un laboratorio de aprendizaje que va más allá del movimiento. Es un espacio para observar, reflexionar, interactuar y crear, fomentando habilidades esenciales para la vida que se manifiestan en la capacidad de las y los estudiantes para hacer, conocer, hacer y convivir. Gracias por observar nuestra presentación. No olvides suscribirte, dar un me gusta, activar la campana de notificaciones, comentar y compartir.